Estamos aquí inaugurando el auditorium en esta tarde de sábado 7 de octubre 2023, esta 12ª edición de la Feria del Libro de Curuzucuatiá, y la verdad que es un orgullo. No fue correntino, pero se interesó por cosas de Corrientes que a muchos de nosotros nos golpeó en su momento y que aún nos siguen golpeando. Es tan bueno que alguien se anime a la verdad, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Animarse a la verdad. El señor Leonardo Gentile presenta su libro El Satán de los Esteros. Está acompañado por el doctor Hermindo González, abogado que participó en el caso Ramoncito, y lo acompaña además la doctora Sara Lever de Villar, la psiquiatra que actuó como perito en el caso. Un hallazgo espeluznante sumió en la pesadilla de la ciudad de Mercedes, Corrientes, la madrugada del 8 de octubre de 2006, al costado de las vías, ahumado con las pompas de la magia negra, apareció el cadáver de Ramoncito González. No tenía sangre y le faltaba la cabeza. Leonardo Gentile revisó con obsesión el expediente judicial y los documentos reservados del equipo policial. Recorrió cada lugar y entrevistó a decenas de personas, incluyendo a los condenados y a la testigo protegida que vio morir a Ramón y logró escapar de un destino tan cruento como el de él. Su minuciosa reconstrucción desenmaraña la más perturbadora de las historias y narra con fenomenal destreza los acontecimientos que rodearon al crimen, pero también la tortuosa investigación que llevó a una sentencia histórica. Satán de los Esteros es un libro sobrecogedor. Que su autor lo haya escrito como una novela negra permite mantener los ojos abiertos ante el horror cegador de su realidad. Dijo Selva Almada, esta investigación periodística profunda que narra con el pulso de la literatura el asesinato de Ramoncito demuestra que el mal existe y es humano. Con ustedes, Leonardo Gentile, junto al doctor González y a la doctora Sara Villar. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias en primer lugar por ser parte de esto que va a pretender ser una charla amena entre todos para compartir con el autor lo que significa, lo que significó y lo que va a significar en su trayectoria la presentación de estos libros. Y espiar un poco, correr la cortina y para espiar un poco sobre el contenido de lo que significó este caso tan paradigmático, siempre dejando los puntos suspensivos suficientes como para que puedan acceder, ¿no? En el lugar donde se encuentra el libro para desde sus hogares completar la tarea de la lectura completa. Leonardo, joven porteño que nació en el año 1969 y que su capacitación, promoción y trayectoria van desde lo que tiene que ver desde el campo de la educación, la comunicación, el periodismo y en esta etapa lo que tiene que ver con la escritura, ¿no? Como dije, nació en la ciudad de Buenos Aires en 1969, estudió magisterio, ciencia de la comunicación, periodismo y arte de la escritura. Fue maestro en escuela semirural, trabajó en medios periodísticos como el diario El Cronista, El Perfil, como así también en sitios de internet como el sitio.com y Terra, y actualmente es uno de los productores de noticias de Telefe Noticias. Y hoy nos viene a acompañar para hacer la presentación de su ópera prima, El Satán de los Esteros. Nos acompaña, como bien dijo la
la joven que nos ha presentado, ni más ni menos que la licenciada, la psiquiatra, esta deformación que a veces tenemos de llamar licenciado, la psiquiatra Sara, quien fue parte integrante desde la parte forense de lo que tiene que ver con la investigación, y seguramente va a ser un aporte determinante para que podamos concluir esta tarea del hogar, que va a significar comprar el libro, llevarlo, analizarlo y comprenderlo en su faz final en cada uno de nuestros domicilios. Sara, abrazo y bienvenida a este espacio. Buenas tardes. Bueno, como dijo, soy Sara, conocida acá en el medio, trabajo en Curuzucuatiá, ya jubilada del Poder Judicial, y cuando lo nombraba, ¿no es cierto?, la locutora, lo que fue el hecho en sí, me generó tanta angustia recordar ese día domingo, que yo acostumbro a hacer el asado en mi casa, era el Día de la Madre, y me llega la policía a mi casa diciéndome: Sara, tenemos que ir urgente a Mercedes, porque vos estás de turno como forense, así que vas a tener que ir a hacer toda la pericia. Dejé todo, porque me decía que era urgente, fuimos con el médico de policía, y no quiero recordar con qué me encontré realmente, porque hasta hoy lo llevo en el corazón, el recuerdo de ese niño que yo conocía de antemano, un niño bueno, humilde, sensible, que realmente, por supuesto, tenía a veces problemas de aprendizaje y conducta, y lo conocí de antes porque la madre me había pedido, a través de la Defensoría, una evaluación al niño. Y me encuentro con esa sorpresa en ese basurero donde estaba el niño, decapitado, y como relata en el libro, perfectamente estaba rodeado de pequeñas, digamos, cabellos agrupados hacia alrededor, con cierta orientación, que yo la verdad no soy la persona adecuada para decir, pero que los antropólogos decían que todo como estaba ubicado el cadáver tenía sentido. Desde allí, desde ese día que estuve en presencia realmente del lugar del hecho, estuve 4 horas con el niño, hasta que llegó también la parte pericial de la capital. Fuimos a la morgue del hospital de Mercedes, y de allí fue derivado a Corrientes para hacer una autopsia con todos los elementos que contiene allá nuestro Poder Judicial, ¿no es cierto?, porque realmente está bien, digamos, con todas las herramientas, más que nosotros, para hacer una buena investigación. Luego comienza la etapa de la investigación, ¿no es cierto?, y a mí me tocó examinar a muchos niños, a todos los involucrados en la causa. Realmente fue muy riguroso todo, ¿no?, con miedos también a veces, pero gracias a Dios, después del que se realizó el juicio, en el cual yo participé, me pude jubilar, ¿no es cierto? Y lo que quería contar, como nos conocemos con Leandro Gentili, porque él se entera que yo era la psiquiatra, entonces me llama por teléfono y me dice si podía tener una entrevista. Eso fue, ni bien había sucedido el hecho, ¿no? Bueno, le digo, voy a consultar si yo puedo relatar, porque todavía está en el proceso, ¿no es cierto?, de la búsqueda de la verdad, que sería, estamos todos trabajando para llegar a la verdad. Entonces no se podía. Pero, ni bien yo pueda terminar con esto, sí te voy a comentar porque ya voy a poder. Bueno, él vino, y lo que siempre recuerdo, y hoy le decía yo a él, que me encantó su forma de ser, porque más allá de este hecho tan dramático que realmente marca al pueblo de Corrientes, a nuestra República Argentina y en el mundo, así como dice tan atroz, ¿no es cierto?, realmente nos marca,
él no tenía intenciones de que yo contara a cada persona cómo era su biografía, cómo lo cometió el delito, sino que tenía una pasión por saber qué es lo que pasa en la mente humana para llegar a cometer esos hechos, ¿no? Entonces, me encantó. Yo soy psiquiatra, nosotros que hacemos la búsqueda de qué pasa en la mente del ser humano, por lo cual delinque, por lo cual puede llegar a un homicidio, una violación, que es lo que realmente no le sirve al juez para llegar a condenar a una persona. Y eso realmente me gustó de él, esa humildad, esas ganas de conocer, no para prejuzgar ni para juzgar, que ustedes cuando lean el libro, yo leí hoy más o menos la mitad, y realmente relata todo lo que habíamos visto, ¿no? Y lo que referían todos los entrevistados o examinados mentalmente. Pero él, sin acusar a nadie, relata esta historia como si fuera realmente un cuento, ¿no es cierto? Entonces te lleva a descubrir esa realidad o a interpretar como vos lo quieras interpretar, pero es lindo que uno mismo, ¿no es cierto?, haga o saque sus propias conclusiones de qué es lo que sucedió. Porque más allá de todo lo que se chusmea, digamos así, o son prejuicios sociales o lo demás, eso no sirve, sirve aquello que vos extraes, ¿no es cierto?, de cada persona que realmente cuenta su historia y cómo se llegó a cometer estos hechos, que tiene que ver mucho con la formación, con la biografía, con la cultura de cada persona y con sus vivencias traumáticas que le llevan a veces a ser violento, a cometer un delito, a entrar en, digamos, esto que decimos allí como un hecho satánico, donde la persona por ahí tiene la fe baja y consulta cosas mágicas porque quiere encontrar una respuesta, ¿no?, a algo que no tiene. Entonces, así uno va viendo que lo que va pasando con esa persona que puede o no llegar a cometer un delito. Y eso es lo que él trató de interpretar a las personas y trasladarle a sus escritos. Por eso me encantó apoyarlo, ayudarlo, y hoy le dije, voy a comentar lo que sentí cuando te conocí. Una persona como yo que realmente quiere conocer al otro, su historia, para ayudarlo, para cambiar a veces nuestra historia también, en aquellas cosas que a veces no podemos controlar. Unas palabras vos y después. Bueno, brevemente decirles que más allá de la idea de que vamos a tener la intervención muy interesante en la expresión y en el relato de Leonardo, la idea es compartir un poco un intercambio, ¿no?, de dudas, de preguntas, de todo lo que pudo haber trascendido, trasciende o pudiera trascender sobre este hecho que fue bastante relevante en su momento. El Santán de los Esteros parte desde la concepción de un hecho policial, pero no tratado como una cuestión policial, sino que precisamente trata el autor con su letra, con su pluma, con su forma de expresarse y de contarnos, transitar un poco lo que significan algunos aspectos de lo que bien dijo la psiquiatra Sara, y que tiene que ver con que estamos hablando de seres humanos, ¿no? Estamos hablando de personas que por determinadas circunstancias atraviesan ciertos espacios o ciertos momentos y que a veces desencadenan hechos de esta naturaleza, ¿no? Y hablamos de todos los que de alguna manera son los subalternos, por decir de alguna manera, en lo que tienen que ver como los actores, que en este caso tienen un vínculo directo con la realidad, excepto, como él bien lo va a explicar a continuación, la preservación de los datos de quienes fueron menores al momento de los hechos, pero más allá de eso, entender esa posición social de cada uno de los que aparecen como actores en la representación trágica de lo que significó ese homicidio tan terrible, que va desde situaciones de vulnerabilidad, vínculos y situaciones del poder, vínculos y situaciones políticas y económicas
de ese momento y quizás de la actualidad. Cómo es un caso que atraviesa de manera horizontal distintos aspectos, no solamente de las personalidades de quienes intervinieron a través de su forma de ser o de las prácticas que llevaban adelante, sino también de la posición de vulnerables, no vulnerables, socialmente acomodados o políticamente acomodados en ese vínculo que a veces tanto se habla en distintos hechos que no puedan acreditarse, pero aquí el autor nos deja un relato y quizás al finalizar del libro nos va a dejar pensando, que yo creo que un poco es la idea de él, ¿no? Que es lo que al menos a mí me ha pasado. Yo no quería que llegue la última hoja del libro, esta es una confesión que tengo que hacer, y no por el precio, porque el precio está muy acomodado, no quería que llegue a la última hoja del libro porque era una historia que permanentemente me iba atrapando, y cuando me encontré ya hace tiempo con que se había terminado, comencé a reconstruir a partir de las vivencias particulares, pero a partir de lo que me dejó el libro, un montón de cuestiones que esperemos que se recreen en ustedes y que hace que uno siempre quede con el punto suspensivo de esperar que el autor en algún momento nos indique que esta historia continuará. Con estas breves palabras, nosotros con la doctora venimos a acompañar, queremos escuchar un poco al autor y que el autor comparta con ustedes todo lo que significó este proceso de ni más ni menos 10 años de investigación que concluye al menos en esta instancia en lo que es su ópera prima Satán de los Esteros. Así que Leonardo, las puertas están abiertas, adelante con los faroles. Bueno, muchas gracias por acompañarme, Sara, Hermindo. Muchas gracias a todos por el interés en este trabajo. También quiero agradecer a Rocío de la librería Estrada, que está allí, y ella, bueno, en el stand que tienen montado en el salón contiguo, tienen algunos libros para ofrecerles, porque después de la charla lo que vamos a hacer es, si alguien lo desea, voy a firmar algunos ejemplares y bueno, más allá de lo que podamos charlar ahora y en el último tramo de la presentación, conversar con ustedes, podemos a lo mejor seguir charlando junto al stand de Librería Estrada que está aquí a la izquierda en el salón mientras vamos firmando ejemplares. Pero bueno, como les decía antes, y como decía bien Hermindo, yo me acerqué a este tema en el año 2010. En ese momento empecé a trabajar con el caso de una manera un poco casual, porque no era algo que me interesaba, pero porque estaba investigando un tema cercano a este, no directamente vinculado, y me fue causando un cierto interés cuando supe que había 2 mujeres que estaban detenidas por organizar un crimen ritual de un nene. Yo no lo podía creer, me parecía que esas 2 personas estaban detenidas porque les habían armado una causa, como se suele decir, las estaban culpando de lo que había hecho otra persona. Me empecé a interiorizar y primero hablé con gente de Buenos Aires que tenía cierto conocimiento del caso, con la idea de escribir a lo mejor un relato breve o una nota para alguno de los diarios o revistas en los que trabajaba en aquel momento. Viajé por primera vez a Mercedes en el año 2011 y me fui encontrando con una realidad que superaba lo que yo había imaginado desde Buenos Aires y con testimonios muy duros, pero también muy sinceros y muy valientes de muchos vecinos de Mercedes, que me fueron llevando a pensar que tenía que dedicarle más trabajo a esto y que que el caso se merecía mucho más que una simple nota periodística o que un relato breve. Fui dando cuenta de a poco que merecía un trabajo más profundo de investigación. Así que bueno, empecé a viajar regularmente a distintas ciudades de la provincia. Me acuerdo que en el noticiero donde yo trabajo está la posibilidad, digamos, si uno trabaja un feriado, de que le den un franco compensando el trabajo en feriado. Entonces yo me juntaba varios días, los viernes o los lunes, como para poder venirme a Mercedes y poder conversar con la gente de acá o con la gente de Corrientes. En algunos casos
funcionarios del Poder Judicial o policías que habían investigado el caso, o peritos como la doctora Sara, a la que vine a ver acá a Curuzú, o con el antropólogo que participó como perito en el caso. Y en la ciudad de Mercedes hablé también con muchos vecinos, mucha gente que vivía cerca de Moná. Bueno, Moná es el nombre con el que llamaba la familia de Ramón González al nene, ¿no? Y yo elegí llamarlo de esa manera en el libro porque me parecía la manera más familiar, más cercana a cómo lo trataban los que más lo querían. En total hice más de 30 entrevistas, leí toda la causa judicial y documentos de investigación que manejaba la policía de manera reservada. Algunos de ellos fueron incorporados al expediente judicial, otros no. Y con todo ese material hice primero un trabajo de archivo y de documentación bastante importante que tenía que ver con clasificar los datos que yo tenía y luego empezar a buscar relaciones entre los distintos personajes que iban apareciendo, porque era una causa muy compleja. No me va a dejar mentir Sara que al inicio la policía no sabía muy bien qué investigar, no sabía qué hacer porque no se entendía lo que había pasado con ese nene. Y bueno, a partir de esa investigación inicial y de esa documentación que fui armando, pude después empezar a contar, empezar a narrar algo, empezar a escribir. La verdad que en muchos momentos yo me volvía a Buenos Aires pensando, ¿sigo o dejo todo como está? Ya estuve bastante con este tema, pero la verdad es que la valentía de muchas de las personas con las que hablé, que pusieron en juego por un lado sus puestos en algún lugar del Estado y por otro lado vecinos de Mercedes que se animaban a contarme cosas tremendas que pasaban en su barrio y después de que me las contaban quedaban expuestos porque vivían a 1 o 2 cuadras de donde vivía la gente que cometía estos crímenes, me fue creando como una necesidad de poder contar todo lo que había pasado. No sé si hubiera un compromiso, pero yo necesitaba contarlo, necesitaba que todo esto no quede sin saberse. Y bueno, luego empecé a escribir, como les decía. Todos sabemos que fue un crimen tremendo, pero yo traté de enfocarme primero en el nene, en Moná, en la principal víctima de este caso. Y realmente era un nene muy solidario, más allá de que tuviese ciertas dificultades. Todos conocemos que estaba en una situación de pobreza extrema. Su mamá también, además tenía otras condiciones que la hacían muy vulnerable. Entonces muchas veces el mismo Moná tenía que ponerse al hombro a su familia, a su mamá y a sus hermanitos más chicos. Y salía a la calle a vender estampitas o a vender otras cosas para tratar de llevar plata a su casa. La historia de ese nene fue lo que más me movilizó. También la historia de una nena que era amiga de Moná, una nena que era apenas 1 año más grande que él. En el libro yo la llamo Marianita, aunque no es un nombre real, porque en este libro todas las personas que en aquel momento eran menores de edad tienen cambiado el nombre para no revictimizarlas, porque algunos están intentando hoy llevar adelante una vida entre comillas normal después de todo lo que vivieron. Estoy hablando tanto de los que fueron considerados víctimas como de los que fueron considerados victimarios. Para todos hay un tratamiento similar de mi parte. Lo que quería decirles es que me impactó también la historia de esta nena, que era apenas 1 año más grande que Moná, en el libro llamo Marianita, porque después de haber vivido y de haber visto semejantes atrocidades, ella se animó a contarlas. Y gracias a que ella lo contó, pudo esclarecerse este crimen. Aunque antes pasó otra cosa que se las voy a mencionar en un ratito, que yo creo que es lo que permitió que haya justicia. Y lo que permitió que al día de hoy haya 9 personas condenadas, aunque yo creo, y no es una cuestión de fe, sino está probado en la causa, que hay más responsables por este crimen.
En la causa se pudo probar que además del grupo que fue más bien operativo, digamos, y que llevó adelante el crimen ritual, había una serie de personas que eran sus jefes, los instigadores, los que pagaron para que se cometa ese crimen ritual. Esto se los digo aunque les parezca increíble, porque yo cuando me enteré no lo podía creer, pero sucedió. ¿Cómo no? Así como él se sentía impactado al escuchar y ver lo que nos podían declarar estos niños, porque había mucho miedo, ¿no es cierto?, a lo que le podía pasar, a nosotros, al juez de la causa y también a mí, teníamos que vivir protegidos de custodias, porque como teníamos que entrevistar a estos niños en forma muy privada, en lugares que no supieran, ¿no?, que estábamos entrevistando a ella, Marianita, como dice él, es Ramonita realmente de la causa, y el juez, cuando venía de Corrientes para tomar el cargo de juez, se produjo este hecho. Imagínense, asumir al cargo con un hecho semejante. Entonces, como yo conocía muchísimo de los que examinaban en ese medio, como relata Leonardo, siempre estaban con problemas relacionados con la justicia. Entonces el juez me toma a mí como un asistente constante en todas las entrevistas. Imagínense lo que era para nosotros la tensión de tener que escuchar a todos esos chicos encerrados, como privados también de nuestra libertad, con los custodios. Teníamos que andar todos custodiados, porque los chicos tenían mucho miedo a la represalia. Realmente fue una época para nosotros muy difícil investigar en la justicia. Está bien. Igualmente hay una cosa que yo quiero destacar sobre la historia que rodea al asesinato ritual de Moná, que sabemos que es una historia que conmueve por la violencia y por la ambición que hay en torno a su muerte, pero también, y es algo que yo intento mostrar en este libro, no solo es una historia que habla de muerte, sino también es una historia que habla de mucha gente que defendió la vida. Y me parece que eso es algo que tenemos que rescatar ante una situación así, porque estamos rodeados de injusticia, rodeados de situaciones muy crueles, pero siempre en medio de todo eso aparece alguien que se la juega, que pone su valentía y que trata de defender la vida. Hay muchos personajes de este libro que se jugaron todo, como yo les decía antes. Podrían haber mirado para otro lado, hacer su trabajo burocrático y seguir adelante, y sin embargo pusieron en juego su puesto. Algunos sufrieron represalias muy graves y sin embargo siguieron adelante tratando de que se haga justicia. El primero que se movió para que se haga justicia, ¿saben quién fue? Moná. Moná quiso evitar una injusticia cuando tenía solo 11 años. Quiso proteger a su mejor amiga. Y pasó algo que, ahora que estamos en una feria del libro, es importante recordarlo así. Él en un momento aprendió a leer, y el hecho de aprender a leer le permitió conocer algo, apropiarse de un conocimiento que hizo que una amiga de él se salvara. Moná era usado por el grupo que lo mató para llevar mensajes entre distintas personas que vivían en Mercedes. Él en un momento lee en una carta que tenía que llevar que corre peligro su mejor amiga. Cuando se da cuenta de esto se revela. La lectura es la primera revolución, dice una escritora cordobesa que se llama María Teresa Andrueto. Si pueden conseguir algún libro de ella, se los recomiendo porque son
hermosos. Y Moná, cuando es capaz de leer lo que llevaba todos los días y lo que para él en un principio eran dibujitos en papeles, se da cuenta de que la vida de su mejor amiga estaba en peligro. Entonces, con toda su vulnerabilidad, con toda su pobreza, con su carencia de herramientas para tratar de modificar la realidad durísima a la que estaba sometido, él se enfrenta a quienes lo estaban manipulando y oprimiendo y, bueno, torturando. Lo digo, cuando hablo de torturas, estoy hablando literalmente, no estoy diciendo metafórico. Se enfrenta a ellos y a partir de enfrentarse es que hoy podemos decir que hay algo de justicia en torno a los que mataron a Moná. Porque él se robó unas cartas, se las mostró a su mejor amiga las guardó y luego fueron usadas como prueba para demostrar muchas cosas sobre el funcionamiento de esta organización. Muchos me van a decir, no se salvó él por eso, porque lo mataron igual, pero su acto de rebeldía le salvó la vida a su mejor amiga. Y eso yo creo que tiene muchísimo valor. Como les decía antes, también la valentía de su mejor amiga, Marianita, hizo posible que esta organización no siguiera funcionando. Por lo menos eso es lo que sabemos. Porque a partir de que empezó a contar lo que hacía este grupo, que trabajaba con diversos delitos como la trata de menores, la producción de pornografía infantil y el narcotráfico, todos esos delitos le servían para financiar lo que querían crear, que era una especie de organización mágico-religiosa que según los líderes de este grupo les iba a permitir acceder a mayor poder económico y mayor poder político. Lo que sucede cuando Marianita empieza a contar esto es que empiezan a encarcelar a los que tenían que ver con la parte operativa del grupo. Esta organización tenía gente de nivel más bien bajo, más bien operativo, y tenía líderes, que ellos llamaban dirigentes. En algunos de los manuscritos que están incorporados a la causa, se puede leer cómo esos dirigentes le pedían al grupo que mató al nene que lo mate. Incluso una de las mujeres que estaba detenida en su momento y que organizó el crimen, pone sus datos para que le manden plata al banco. Por lo tanto, ahí queda demostrado que había líderes del grupo que instigaron este asesinato. El libro se divide un poco en tres partes. Primero, como les decía antes, hablamos de Moná. Contar un poco cómo era ese nene del cual dependía su familia. Cómo una chica muy solidaria de Mercedes lo ayudó en un momento. También otra chica que no tenía por qué ayudarlo, una chica de clase media que se iba de vacaciones a Brasil o a Mar del Plata, no tenía ningún problema, pero lo vio un día en la calle y le dijo, ¿querés una chocolatada? Pasa a casa. Le hizo un sanguchito, comió algo, vio que no andaba muy bien en la escuela y lo ayudó para que pudiera aprender a leer y escribir. A partir de eso que aprendió Moná, él pudo después leer una carta y gracias a eso se esclareció buena parte del funcionamiento de esta organización. En la primera parte del libro contamos cómo era Moná, como les decía. Luego hay otra parte donde se desarrolla toda la investigación policial y judicial, la interpretación, por un lado, desde el punto de vista de los psiquiatras, también desde el punto de vista antropológico que se hizo sobre el caso. Y acá también quiero hacer un paréntesis porque muchas veces nosotros vemos que en casos policiales intervienen antropólogos físicos como forenses. Por ejemplo, en los casos de desaparecidos intervienen antropólogos físicos que tienen un conocimiento sobre el cuerpo humano, sobre la anatomía, para identificar restos humanos. En el caso Ramoncito participaron antropólogos físicos, pero lo singular
es que participaron también antropólogos culturales. 2 personas venidas de la ciudad de Corrientes que vinieron a interpretar de qué manera había sido el asesinato de Moná, qué señales habían dejado en el lugar donde depositaron el cuerpo, porque como bien decía la doctora Sara, la disposición del cuerpo tenía un significado para este grupo. La manera en que mataron a Moná, cada paso que fueron dando en el ritual tenía un sentido mágico, religioso para ellos. Alguien tenía que entenderlo. Y las personas que tenían el conocimiento suficiente para poder hacerlo eran antropólogos culturales. Por eso vino el licenciado Humberto Micheli, que en ese momento era director de un museo en la ciudad de Corrientes, y trabajó en el caso, fue a los allanamientos junto con los jueces que en ese momento estaban investigando, revisó las pruebas que se habían recolectado antes, hizo un trabajo muy exhaustivo y luego formuló una hipótesis que tenía que ver con lo que significaba para este grupo asesinar a Moná en un día determinado, de una manera determinada. Subrayemos que hoy, 7 de octubre, se cumplen justamente 17 años del día que mataron a Moná. Lo mataron el día 7 a la noche y encontraron su cuerpo el domingo, 8 de octubre, como bien decía la doctora Sara. Pero bueno, estos expertos que vinieron a investigar cómo fue el asesinato y qué significado tenía cada uno de los pasos que dieron los asesinos, trabajaron tanto en la investigación que luego pudieron concluir que estaba organizada con niveles superiores. Hubo un grupo de policías que también trabajó en un principio muy bien, algunos vinieron desde Corrientes, encontraron algunas trabas en Mercedes para poder llevar adelante su búsqueda y trabajaron muy bien hasta poder encontrar, con todas las pruebas que iban recolectando, a 9 personas que habían tenido que ver con el asesinato. Eran 9 personas que habían estado presentes en el momento que mataron a Moná. Sin embargo, por los testimonios de Marianita y por documentos como el que les mencionaba antes, ellos llegaron a la conclusión de que había más gente involucrada y que la gente que estaba involucrada era de mucho poder político o económico. Entonces, cuando empieza esa etapa de la investigación, que tenía que ver con la capa superior del grupo, ahí empiezan a pasar cosas raras. Ahí sucede que a esa brigada policial la desintegran desde el Ministerio de Gobierno provincial. Deciden que uno de los agentes se vaya a trabajar a Montecaseros, otro a Garabí, cerca de la provincia de Misiones, otro a una comisaría rural que está en un lugar que no tenía ni señal de internet, ni señal de celular, prácticamente incomunicado. Se desarma el grupo y la investigación se detiene. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Bueno, de eso trata un poco la tercera parte de este libro, que tiene que ver con todo el impacto político que tuvo el caso en su momento y que rozó no solo a personas de mucho poder económico de la ciudad de Mercedes, sino también a algunos personajes de la ciudad de Corrientes que estaban al máximo poder político y judicial de la provincia. Yo les cuento esto y también les quiero decir que yo soy periodista, como antes contó Hermindo, no tengo formación en Derecho, por lo tanto no soy ni abogado ni juez, y no acuso a nadie de las páginas del libro, pero cuento lo que pude encontrar, muestro las pruebas que tengo. Hay mucha más información que yo tenía para este libro, pero no la incluí porque no estaba seguro de que fuera verídica y prefería no poner algo que pueda ser puesto en duda. Pero yo sí quedé con muchas dudas sobre quiénes son los responsables de este asesinato, quiénes pidieron que maten a este nene y que maten a otros chicos que iban a venir después, pero no pudieron hacerlo gracias a esa primera cartita que leyó Moná.
y a toda la gente que trabajó para que haya justicia. Yo lo que hago en el libro simplemente es compartir las pruebas que conseguí, compartir mis dudas y compartir los hechos que pude corroborar. Luego cada uno podrá leerlo y llegar a su conclusión, podrá verificar qué sucedió. Lo que más me interesaba desde que me acerqué a este caso y desde que supe cómo se había esclarecido era poder hablar con Marianita, con la nena que vivió este crimen atroz de su amigo, estuvo a unos metros de todo lo que pasó y luego se animó a contarlo. Por suerte pude hacerlo unos años más tarde porque Marianita es testigo protegido de la justicia y era muy difícil acceder a ella. Bueno, por suerte pude conversar un poco con ella, si bien en ese momento no se podía conversar sobre el caso puntualmente, porque ella es una nena que la pasó muy mal por todo lo que vivió, como es lógico, incluso en más de una oportunidad puso en riesgo su vida, y comentarle algo que la hiciera recordar todo lo que vivió significa revictimizarla y volver a ponerla en una situación vulnerable a nivel de salud mental. Entonces, simplemente cuando la conocí, conversamos sobre su presente y sobre lo que ella soñaba sobre su futuro, para su futuro. Así que bueno, un poco ese es el planteo que tiene el libro. Con respecto a las dudas que yo tengo sobre quiénes son los responsables máximos del caso, intento usar las herramientas de la literatura como para dar algunas pistas de algunas cosas que fui descubriendo, pero no pueden ser totalmente aseveradas. Pero yo creo que quien lo lea se va a dar cuenta de algunas idas y vueltas que hubo en el caso, de algunos funcionarios judiciales que tenían relaciones muy directas con los investigados y, bueno, de algunas personas que la pasaron muy mal por habérsela jugado y de otros que por haber aceptado dejar de investigar obtuvieron ciertos beneficios. Queda en cada uno que lo lea. Y bueno, no sé, yo quería, antes de empezar a charlar con ustedes, si alguien quiere preguntar, quería leerles una partecita que para mí es una de las que más me gusta. Voy a agarrar los lentes, si no. Sí. A ver, disculpen, que voy a buscar esto. Perdón. Ahí estamos. Ahí estamos, bien. Sí. No, está bien, yo lo tengo. Sí, puedo leer. Todavía. Pensé que lo había encontrado, pero no, a ver. Acá estamos. Una llamada por ahí. Bueno, Norma y Moná. Perdón. El libro está escrito en base a relatos breves que se van encadenando. Están separados por subtítulos. A ver si les puedo mostrar. No, aquí lo tengo, pero quería mostrarles. No sé si se ve ahí que hay dos subtítulos. Empieza un capítulo y después hay como dos subtitulitos. ¿Se llega a ver? Bueno. En realidad son todas como historias cortitas que van funcionando como una especie de, si se quiere, de rompecabezas, como para que quien vaya leyendo vaya tratando de encontrar en la conjunción de esos relatos su propia verdad.
y se vaya construyendo una historia. Les leo una parte que tiene un subtítulo que se llama ¿No tendrás una novia vos? Norma y Moná salieron de la escuela más tranquilos aquel jueves. Sarita y Mirta le habían explicado al nene que tenía que obedecer a su madre hasta que fuera mayor. Sin embargo, él había hecho progresos que ellas no conocían. Una noche, después de la escuela, había pasado vendiendo estampitas por una casa de ventanas altas y una adolescente lo sorprendió con una invitación. ¿Querés una chocolatada vos?, le ofreció Flor. Desde entonces, cada tarde el nene buscaba el timbre al lado de la chapa de bronce que decía Laboratorio de Análisis Clínicos. Esperaba que le abrieran la puerta cancel y cruzaba el zaguán con baldosas aguardas rumbo a la sonrisa de su amiga. Adela, la madre de Flor, recuerda, se portaba como un señorito y pronto se convirtió en uno de la familia. Apenas lo conoció, Flor notó que Moná estaba atrasado en la escuela. Había pasado por aulas en las que miraba desconcertado cómo los otros nenes observaban las letras en el pizarrón y decían cosas que él no veía. Para él, la O solo era una pelota, la B larga, una señora embarazada, la A, una casa linda, como las del centro. Las maestras felicitaban a los demás nenes, que al cabo de un tiempo dejaban de ser sus compañeros. Al otro año venían nenes más chicos y todo volvía a empezar. Una tarde Flor le dijo, trae tu cuaderno, Gurín. Y Moná empezó a leer y a sumar. De a poco esos chicos empezaban a cobrar, de a poco esos dibujos empezaban a cobrar otro sentido. Ahora la O servía para imaginar unos ojos claros, la B para soñar besos y la A para decir amor. Ojos, besos, amor. A veces Flor escondía la risa y le preguntaba, ¿no tendrás una novia vos? Sí, se llama Marianita y es muy buena. Marianita vivía cerca de la casa de Moná y tenía 12 años, uno más que él. Sus ojos grandes lo habían cautivado en el comedor comunitario. Se conocieron más a orillas del arroyo Gómez, donde casi todos los chicos del barrio Matadero se sacaban el calor en verano. Moná se zambullía en el agua negra, Marianita no. Se sentaba en la orilla y miraba a los demás con altanería. Las otras chicas se lo reclamaban. Que se metiera, le gritaban, que no sea tan delicada. Ella decía que no podía porque era grande. Se lo había dicho Martina, esa mujer que la seguía siempre y le peinaba el pelo azabache igual a ella, con una cola de caballo. La nena iba a buscar a Moná a su casa, él se escapaba y se iban a la casa de Martina. Norma, la mamá de Moná, me señala un garabato en la pared de su comedor. Ahí escribió, Marianita te amo. Yo le dije, Chinito está lindo eso. Debajo de ese cartel dibujó un corazón cruzado por 3 espadas. Olga se acuerda cuando su sobrino decía que iba a estudiar y que Flor le iba a pagar una carrera. Se ríe porque el nene repetía de grado, aunque ahora que lo piensa, con su amiga Flor, había empezado a leer bien. A veces Moná traía a la casa de Flor algún perro de la calle, lo ataba a un árbol y le preguntaba a su amiga si lo iba a ayudar a ser doctor de animales. Lo primero es pasar de grado y ya te falta poco, le contestaba Flor. Bueno, leo un pedacito más. Y ahora si quieren, charlamos un poco. Lo que pasa que al volver con el texto como que revivir solamente de parte de la mitad. Bueno, vamos a ver si leemos esto, si no...
Bueno, vamos a leer una partecita de una charla que tuve con una de las personas que fue condenada por este crimen. Yo hablé en total con 4 de las personas que fueron condenadas. 2 de ellas estaban en la comisaría de Mercedes y otras 2 en el penal número 1 de Corrientes. Uno de color verde que creo que ya no funciona más, que parece un castillo desde afuera, que está ahí cerquita del puente que une Corrientes con Resistencia. Voy a leerles una parte de mi conversación con uno de los condenados a quien llamaban el brujo. Es el diablo, me explica. Ella decía que veía al Colita y que era su princesa, supuestamente. El brujo tiembla en el asiento cuando me habla de Marianita. El Colita es el diablo, me explica. La Zulma, la mamá de Marianita, me pidió ayuda porque la hija estaba mal, psicológicamente, digamos. La misma piba me contó a mí que tenía una lista de personas muertas, que a través de un celular le pedían que le llevara flores al cementerio. Le dije que no crea en eso, ¿me entendés? Y me puteó mal, me echó de la casa. Zulma me lo confirma. Después de la muerte de papá, Marianita veía cosas y gritaba de noche. Yo le repito lo que contó su vecina Lucrecia, que doña Paula no sabía qué hacer cuando Marianita pedía que le salvara de los hombres que la venían a buscar, que Lucrecia escuchaba los gritos, que la nena no quería comer de día y de noche no quería dormir, que pasó un mes así y que llegaron 2 brasileños, que ella cree que eran pastores y que habían ido a sanarla. Se acuerda que escuchó unos rezos y que después Marianita andaba bien y que la saludaba como si nada. Bueno, gracias. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa sobre el caso, sobre el libro, a cualquiera de nosotros. Aprovechemos que lo tenemos ellos 2, que conocen mucho lo que pasó y podemos conversar, o si quieren hablar conmigo sobre algo, aquí estamos para eso. Yo creo que sí, no sé si ¿hay otro micrófono? No. ¿Se puede bueno, ¿se puede llevar aquel hasta allá? Se escucha, vamos. Bueno, dale. Son esas 9 personas que supuestamente no deben ser aquellas personas que comentamos esta cuestión política, si no se llegó, o sea, solamente son esos 9 condenados y la investigación no siguió para condenar a los realmente responsables de todo esto, porque convengamos que hay todo un hecho de trata de personas, narcotráfico muy involucrado. Sí. Quiero saber si eso se tapó, como se hace generalmente, o si la investigación sigue. Mira, en principio hubo 10 personas condenadas por este caso, que son las que tuvieron que ver directamente con el crimen. Uno de ellos es el autor material, el que mató al nene, y otros 9 que estaban en el ritual y tuvieron parte. Esas 10 personas estuvieron detenidas, uno de ellos era menor de edad, por lo tanto se lo condenó con errores procesales, se lo condenó a cadena perpetua y no estaba bien condenarlo a esa pena, por lo tanto su abogado apeló y después de un tiempo fue liberado. Esas son las personas del grupo más bien operativo. En un momento hubo testimonios y pruebas que vinculaban a dirigentes, le llamaba el grupo. Eran personas del nivel superior de la organización. Marianita en un momento dijo que había un triángulo de los que ponían plata. Eran 3. Le preguntaron quién era el supremo o el jefe de esos 3. Y ella les contestó a las investigadoras que no se los decía porque era demasiado poderoso
y no lo iban a poder tocar. Mencionó a otras 2 personas que sí fueron sospechosas, empresarios mercedeños, y uno de ellos llegó a ser intendente. Fueron sospechosas en en un tramo de la investigación. A uno de ellos se le llegó a tomar declaraciones. Otro no, porque siempre presentó certificados médicos que por su avanzada edad no podía declarar y bueno, ciertas cuestiones. Se allanó la casa de uno de ellos, se encontraron pruebas de la trata de menores muy contundentes que había señalado Marianita. Marianita, para que tengan una idea, habló de que esta persona, este empresario que era uno de los mayores dueños de tierras alrededor de Mercedes, tenía en un mueble de su habitación una ropa interior que usaba para el momento en que estaba con nenes. La describió con pelos y señales, dijo qué dibujo tenía y demás. Cuando hacen el allanamiento, fueron a esa habitación, abrieron ese cajón y encontraron exactamente lo que Marianita había señalado. Incluso hay fotos de ese allanamiento donde se muestra. Ese es el momento en el que, como yo te comentaba antes, uno de los jueces fue destituido de una manera dudosa, por lo menos, y la pasó muy mal a nivel personal, porque hasta su familia lo condenó por los causales que se presentaron para destituirlo. Ese juez, después de mucho tiempo, apeló su destitución y le dieron la razón, demostrando que lo habían separado del cargo mal. Además, se desarmó el equipo policial que había avanzado hasta ese momento en la investigación y que tenía intenciones de seguir investigando. Ese juez y ese equipo policial habían presentado un escrito para hacer una denuncia, una causa paralela sobre narcotráfico. Como era un delito federal y ese juez era de orden provincial, él no lo podía investigar. Lo presentó en el Juzgado de Paso de los Libres, Juzgado Federal de Paso de los Libres. Bueno, quedó durmiendo el sueño de los justos ese expediente, y algunos de los funcionarios judiciales que en aquel momento no fueron muy diligentes, digamos, como para esa causa avance, hace poquitos sabemos que tuvieron un fallo en su contra por complicidad con algunos grupos que trabajaban ahí en la frontera. Pero se llegó hasta ese punto, que te decía que había sospechosos, cuando se desarmó todo el equipo de investigación y el grupo judicial que había avanzado en una primera etapa, hubo otras personas que tomaron esos cargos. Esas personas, en algunos casos, tenían relación directa con los sospechosos. Por ejemplo, un juez, antes de tomar el cargo de juez, había sido abogado particular de uno de los sospechosos. Esto me lo confirmó a mí el sospechoso. Me lo dijo él y a pesar de esa relación que tenía, el juez no se apartó de la causa, que es lo que debería haber hecho, porque tenía un interés directo en no perjudicar a la persona que había sido su cliente. Sin embargo, se quedó, creo que todavía hoy sigue como juez, y bueno, en un momento yo hablé con otro funcionario judicial y me decían, ya los demás investigaron mucho, a mí no se me ocurre ninguna idea para seguir, así como se los digo. Así que yo no sé si se tapó o no. Como yo les contaba antes, yo cuento todo lo que sé, cuento mis dudas y cada uno que lea el libro llegará a su propia conclusión. Yo menciono a todas las personas que sé que puedo mencionar porque tengo pruebas de que estuvieron señaladas en el caso por testigos, o que a mí me comentaron en entrevistas, o que hubo serias sospechas de que tenían que ver con el caso, pero la persona que no fue condenada por la justicia, o que yo no tengo pruebas para acusarla por un crimen, no la acuso, porque mi trabajo es contar lo que sé y lo que pasó. Así que bueno, no sé si eso responde a tu pregunta, pero más o menos ahí quedó la cosa. No sé si alguien quiere preguntar alguna otra cosa. Tenemos poquito tiempo porque ya se viene la otra charla,
Pero bueno, vas a estar en el salón contiguo, así que si alguno quiere ¿Cómo no? acercar alguna consulta, más que interesante, seguramente queda un largo camino todavía por recorrer, ¿no? Creo que Gracias, sí. Leonardo, gracias, Sara, gracias, Hermindo, por estar aquí en la Feria del Libro. Bueno, muchas Un gracias fuerte aplauso, a todos. por favor. Gracias, Mercedes.